Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solo con su espíritu. En la palabra de Dios hay un pensamiento maravilloso en el libro de Zacarías, en el capítulo número 4. Zacarías capítulo 4, versículo número 6, tiene la declaración central de esta semana. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice la Biblia: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias, muchísimas gracias por las bendiciones que nos ha concedido. Gracias, Dios, por la presencia de los ángeles en nuestro medio, y gracias por la compañía hermosa del Espíritu Santo. Padre amado, gracias por estar en nuestro medio. Y ahora, Padre eterno, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, bendiga grandemente a cada persona presente, pero bendiga también a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que en esta hora cada uno de nosotros reciba esa palabra bendita que procede de usted, y que ella encuentre lugar en nuestro ser y nos cambie y nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Sabemos que esto ocurre, Señor, solo con su Espíritu, pero lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, durante la semana estamos trabajando con la serie Solo con su Espíritu. Hoy tenemos que trabajar con una pregunta: ¿cómo ve Jesús su propia muerte? Cuando leemos la Biblia, desde el libro de Génesis, descubrimos el Evangelio. Descubrimos a Dios buscando al hombre. Siempre es Dios que busca al hombre. Nunca el hombre busca a Dios. Cuando leemos el libro de Génesis, descubrimos que desde el comienzo, desde el principio, las intenciones del corazón del hombre son de continuo al mal. Y a pesar de que peca, a pesar de que cae, Dios siempre busca al hombre. En el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, descubrimos a Jesús, la simiente de la mujer, que daría su vida para rescatar a los seres humanos. Cuando seguimos mirando en el versículo 21, encontramos a Dios cubriendo con túnicas de pieles a Adán y Eva. Cuando vimos todo el Antiguo Testamento, el trabajo del tabernáculo, el trabajo del santuario, siempre en la mañana, 9 de la mañana, 3 de la tarde, se hacía un sacrificio continuo. Se ofrecía un cordero, símbolo de la muerte y el sacrificio de Jesús. Cuando Jesús viene a la tierra, Juan anuncia: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El amnos, el Cordero que Dios apartó, a la persona que Dios dedicó, la persona que Dios señaló para resolver el problema del pecado en el mundo. En el libro de Apocalipsis entonces nos hablan de el Cordero que fue inmolado, del arnión, el Cordero que fue sacrificado.
El centro de todo esto, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, Cristo Jesús. La razón de este centro, nuestro Padre Celestial. Las inteligencias celestiales se maravillan al conocer más a Dios a través del ministerio de Jesús. Las inteligencias celestiales se maravillan al ver el amor de Dios por sus criaturas. Quedan verdaderamente asombradas cuando perciben, cuando descubren, cuando aprenden hasta dónde llega el amor de Dios por los suyos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Allí aparece una frase bien interesante que pienso es imprescindible leer en este momento. Hablando del Evangelio, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, dice la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y mira lo que dice ahora: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en las cuales, ¿qué dice ahora? Anhelan mirar, ¿quiénes? Los ángeles. Los ángeles anhelan entender la maravilla del plan de salvación. Los ángeles anhelan entender el misterio de la salvación. Los ángeles quisieran comprender y profundizar más en esa obra maravillosa que Dios realizó a través de Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo para beneficio de los seres humanos y de todo el universo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted tiene una vida cristiana pequeña, corta, centrada en la tierra, usted no tiene un concepto claro de lo que Dios hizo, ni tiene una idea clara de lo que hizo Jesús. A mí me gusta 1 de Corintios capítulo 4, versículo 9. Vamos rapidito. Estamos introduciendo el estudio de hoy, que es sumamente interesante, y en algún momento pienso que ya siento mi corazón temblar, porque hablar de cómo ve Jesús su propia muerte es un asunto muy serio y muy doloroso. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo, número 1, al mundo, número 2, a los ángeles, y número 3, ¿a quiénes? A los hombres. Así que la tierra, los hombres, el cielo, los ángeles, y el cosmos, todo el universo, está interesado en lo que estamos estudiando en esta semana. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Entonces nosotros somos los testigos, nosotros somos los modelos, nosotros somos el espectáculo, nosotros somos el testimonio, nosotros somos la prueba, la evidencia de lo que Dios ha hecho a través de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Y esto se entiende solo con su Espíritu. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por tal razón, la iglesia cristiana tiene un alto honor y un santo privilegio de anunciar, no solo en la tierra, sino en el cielo y en el universo, la multiforme sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3, mire cómo lo dice Pablo. Es una cosa hermosa. Efesios capítulo número 3. Mire cómo lo dice Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué cosa? Sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia, ¿a quiénes dice? A los principados y potestades en los lugares ¿cómo? Celestiales. El sacrificio de Cristo Jesús, el venir Cristo a la tierra, abre una montaña de conocimiento, abre una puerta de conocimientos sin fin, abre una puerta de la ciencia de la salvación que será objeto de estudio por toda la eternidad. La tierra se ha convertido en la universidad de todo el universo, en el centro de aprendizaje de toda la creación, porque en este planeta el Hijo de Dios se hizo hombre. Imagine usted cuando Cristo vino a la tierra, sabía lo que tendría que enfrentar y lo que tendría que afrontar. Él sabía lo que le esperaba. Cuando el Señor Jesús escuchó las palabras del Padre en el río Jordán, he aquí este es mi Hijo amado en quien mi alma toma contentamiento, Cristo sabía, estaba seguro y claro de lo que venía a hacer a la tierra. No era nada nuevo para Él los sacrificios y el sufrimiento que vendrían después. Sin embargo, en esa declaración de Dios, Cristo reconoce que Él es el Mesías, es Dios que se hizo hombre. No obstante, entiende también la misión que vino a desarrollar. Y yo le digo, ¿estaba salpicada de dolor y sufrimiento la senda de Jesús, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabía Cristo lo que le vendría? Entonces ahora tenemos que entrar en los detalles. ¿Cómo ve Jesús su propia muerte? Comencemos allí, en el libro de San Marcos, en el capítulo 2, versículo 18 al 20, le protestan a Cristo Jesús que por qué sus discípulos no ayunan. Y Cristo tranquilamente le responde, pero vengan acá mis hijos, ¿cómo pueden ayunar si están de boda? Pero llegará el momento donde el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Sabía Cristo que iba a morir, sí o no? Y me gusta porque entrelazada en toda su experiencia siempre mezclaba su misión. Para Cristo su existencia en la tierra era su misión. Se enfocó en el cumplimiento de la misión y no se dejó distraer. Si usted entiende y comprende, querido, querida, se dará cuenta que 70 años en esta tierra, 80, 90, póngale 100, mire, le doy 120. Eso es nada comparado con la eternidad. ¿Cómo es posible que la gente se deja distraer del cielo por las boberías de la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se dejó Cristo distraer por los problemas del mundo? No. Él vino a cumplir una misión y cumplió esa misión. Mire qué cosa linda. En el libro de San Lucas, en el capítulo 13, versículo 32 y versículo 33, Jesús anunció, porque un profeta no debe morir fuera de Jerusalén. ¿Sabía Cristo que moriría? Sí, Señor. En el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 31, Cristo estaba claro que sería muerto. En el capítulo número 9, versículo 31 de San Marcos, Cristo dijo, y al Hijo le matarán. En Marcos capítulo 10, versículo 33 y 34 dijo, le matarán. En otras palabras, yo sé lo que me van a hacer, yo sé lo que me espera, yo sé a dónde voy. Hay que ser demasiado valiente para usted saber que lo van a matar y seguir derecho a donde lo van a matar. Hay que estar demasiado entregado a Dios para seguir firme hacia donde sabe que te van a quitar la vida. Hay que estar demasiado tocado del Espíritu para tú hablar de tu propia muerte. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando el Espíritu Santo toma un corazón, le transforma la vida. Cuando usted ha vivido una experiencia, nadie se la puede quitar. 17 años y 6 meses, mi mamá decía que no para entregarse a Jesús. Pero un buen día dijo que sí. Y el Espíritu vino a la vida de esa mujer y cambió y transformó su vida. Yo tuve el privilegio de hablar con ella acerca de su muerte. Y yo me estremecía. Ver con cuánta paz ella me decía, Andrés, ya estoy lista para morir. ¿Ustedes saben lo que es sentarse con otra gente a planificar su muerte? Tranquila y en paz. Y a mí las lágrimas me corrían.
Y ella tenía una sonrisa en el rostro. ¿Y dónde me van a enterrar? ¿Y en qué funeraria me van a poner? ¿Y de qué color es la caja? ¿Y qué tú hiciste para que los que no tienen carro puedan ir al cementerio? ¿Y por cuántos años pagaste el nicho donde me van a poner? Y es un nicho nuevo o un nicho viejo. A mí no me pongan en un lugar viejo, asqueroso, donde sacaron un muerto. A mí no me gusta eso. Cosa linda, mamá. Es cosa linda. Ni me entierren en el suelo. Yo no quiero que me anden pajaritos por encima. Es cosa linda, mamacita linda. Miren, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Si esto no fuera real, yo no estuviera en esto. Pero esto es real. Dios es real. Dios es real. Y ahí descansa mi señora. Ahí descansa hasta esa mañana gloriosa cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. ¿Cuál era la actitud de Cristo frente a la muerte? Cuando Cristo fue a cenar a la casa de Simón, el que era leproso, San Mateo 26, versículos 6 al 13, vino una dama y derramó sobre él un frasco de alabastro, un de nardo muy caro. Los economistas siempre sufren con que costaba el salario de un hombre de un año. Cristo merece más que eso. Y entonces protestaron. Y Cristo dijo la frase: no molesten a esta mujer, sino que ella está ungiendo mi cuerpo para la sepultura. ¿Sabía Cristo que pronto lo iban a matar? ¿Lo sabía o no lo sabía? Siguió firme hacia el cumplimiento de su misión. Yo digo que no hay nadie más valiente que Cristo. ¿Sabe lo que usted, siendo inocente, morir por los culpables? Siendo todopoderoso, dejar que le escupan la cara, que lo abofeteen, que lo latiguen, cuando usted solamente con un movimiento de su boca lo puede consumir y convertir en nada y quedar tranquilo que le hicieran, yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La actitud de Cristo frente a la muerte. San Mateo capítulo 26, versículo 17 al 29, allí en la cena dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Sabía Cristo que estaban entrando de bajo la ley para pasar a bajo la gracia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabía Cristo que su sacrificio y muerte en la cruz daría la oportunidad de ser justificado por la gracia de Dios, justificado por la fe en Cristo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cristo estaba abriendo las puertas del cielo para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabía Cristo lo que estaba haciendo? Sí. ¿Sabía el costo? Sí. ¿Cuánto le costaría a Cristo Jesús? Le costaría todo. Por eso, cuando usted decide entregarse a Cristo, sepa que a usted le costará ¿cuánto? Le costará todo. O usted le entrega todo o no le entregue nada. Es todo. No es una parte. Es: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cristo lo pide todo. San Mateo capítulo 26, versículo 31. ¿Podemos leer el versículo 31 y el 32? Mire lo que dice Jesús. Me gusta la Biblia. San Mateo capítulo 26, versículo 31 y 32. Recuerde, estamos estudiando cómo ve Jesús su propia muerte. San Mateo capítulo 26, versículo número 31. ¿Cómo dice el verso 31? Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, ¿qué cosa? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sabía Cristo que enfrentaría la muerte, sí o no?
la actitud de Cristo frente a la muerte. San Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Cristo gritó, lloró, clamó, rogó: si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pregunto, ¿sabía Cristo que sería objeto de la ira de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabía Cristo que la copa era la copa de la ira de Dios? ¿Sí o no? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una pregunta para usted. ¿Merece Cristo nuestro respeto y nuestro amor? ¿Estaba Cristo obligado a hacer esas cosas? No. ¿Lo hizo por amor? ¿Nos ama Cristo más que todo el mundo? Entonces, ¿por qué otras personas u otras cosas son primero en tu vida que Cristo? ¿Cómo es eso? Hablaba con mi esposa ayer y emocionada me decía: estamos siguiendo el programa, aquí en la casa te estamos viendo cada noche, aquí estamos todos mirando el programa. Y le dije a la negra mía, le dije: mi negra linda, acuérdate que yo dije que no te amo más que al Señor Jesús. Qué cosa linda, mamá. Y es la verdad, yo amo más a Dios que a mi esposa y a mis hijos. Yo creo que podría vivir sin ellos, pero no creo que pueda vivir sin Dios. Cuando llegué a la iglesia era un adolescente de 18 años, muy tonto, y soy muy tonto posiblemente. Y yo vine a buscar y a conocer a Dios. Y cuando llegué a la iglesia le dije: Señor, yo quiero conocerle. No sabía ni dónde quedaban los libros en la Biblia. Recuerdo que mi sobrinito, Pablo, tenía 12 años. Y, ay Señor, se sentó al lado mío con su Biblia. Cuando decían una cita bíblica, él la buscaba y yo la leía. Y decían otra cita bíblica, él la buscaba y yo la leía. Y esa noche me sentía como un inútil. Y esa noche dije: yo voy a aprender. Yo voy a aprender a buscar en la Biblia. Yo voy a saber dónde queda cada versículo de la Biblia. Yo voy a saber cómo buscarlo. Tú verás que yo voy a aprender. Y me pasé ese sermón entero con esa pelea de que sabía dónde quedaba ningún libro. Y esa noche me regalaron una Biblia. Y me quedé despierto hasta las 3 de la mañana leyendo mi Biblia. Yo voy a aprender, yo voy a aprender. Yo voy a aprender. Ya pasaron 35 años y todavía le pido a Dios que yo quiero aprender. Porque imagínense la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La eternidad no es suficiente para aprender la palabra de Dios. Y usted, mientras más aprende de la palabra de Dios, reconoce que usted es más ignorante, ¿o no? ¿Sí o no? Porque usted ve la grandeza de Dios, lo maravilloso de Dios, lo sublime de Dios. Mire lo que estamos estudiando. ¿Cómo es posible que Dios ame tanto a gente tan mala como nosotros? Oye, compadre, yo le voy a ser honesto, si nosotros fuéramos Dios, aquí no quedara ni la ceniza. ¿O no? Y sin embargo, mire, 6,000 años tolerando este asunto. Alabado sea el nombre de Dios. San Mateo capítulo 26, versículos 62 al 66. Mire usted lo que ocurre aquí. San Mateo capítulo 26, versículo 62. Mire lo que pasa aquí. Dice la Biblia: y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado
a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído, ¿qué cosa? Su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¿qué cosa? Es reo de muerte. Mi pregunta, ¿lo condenaron o no lo condenaron? ¿Era inocente o no era inocente? ¿Sabía Jesús que era inocente, sí o no? ¿Por qué no se defendió? ¿Sabía que él era en un juicio falso? Sí. ¿Por qué no se escapó? Mirando su muerte, el Señor Jesús dejó bien claro que se involucra el pecado humano. Jesús acusa a los responsables de la muerte que produce un escándalo humano. San Marcos capítulo 14, versículo 21. Me gusta la Biblia. San Marcos capítulo 14, versículo 21. Me gusta la Biblia. Dice el versículo 21, ¿cómo dice? A la verdad, dice el Señor Jesús, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas, ¿qué cosa? Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, ¿qué cosa? No haber nacido. Ay de ese tipo. Ojalá que no hubiera nacido el pobrecito. ¿Está escandalizado Cristo con su muerte, sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Él sabe lo que pasará, pero él sabe lo que significa lo que pasa. Me gusta la Biblia. Dice la palabra de Dios, Judas comete un crimen cuando lo entrega. San Juan capítulo 13, versículo 11. San Juan capítulo 13, versículo 11. Estamos estudiando el tema más serio de lo que usted puede imaginarse, porque de esto dependía nuestra salvación, la decisión que Cristo hiciera. San Juan capítulo 13, versículo 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, ¿qué cosa? No estáis limpios, ¿cuántos? No estáis limpios todos. Versículo número 27, San Juan 13, 27, dice el verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, ¿qué cosa? Hazlo más pronto. ¿Sabía Cristo lo que iba a hacer Judas, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabía Cristo lo que vendría después? ¿Toleró Cristo a Judas 3 años y medio? Le dijo en su propia cara, no se elegí yo a usted de los dos y uno de ustedes el diablo. ¿Se lo digo o no se lo digo? Hay un libro maravilloso que se llama El deseado de todas las gentes. Trate de conseguir ese libro. Es una de las mejores biografías que se han escrito acerca de Cristo Jesús. El deseado de todas las gentes. Hay un capítulo en ese libro que se llama Judas. Trate de leer ese capítulo. Nosotros seguimos por aquí. La muerte de Cristo es un complot de Satanás. Pregunto, ¿estaba complotado Satanás para destruir a Cristo, sí o no? Sí, Señor. Ahora preparémonos para el aterrizaje. ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? Tomemos el Evangelio según San Juan. Me fascina el Evangelio según San Juan. Y vamos a ver en San Juan cómo se describe todo esto de la muerte de Cristo. Ponga cuidado, porque hay muchos detalles maravillosos. Cuando usted lee los evangelios y usted se detiene con cuidado a ver lo que está leyendo, usted descubre cosas maravillosas en los evangelios. Número 1, ¿sabía Cristo de su muerte? Sí. ¿Sabía Cristo que su muerte era un escándalo? Sí. ¿Había personas responsables por la muerte de Cristo? Sí.
¿Querían los escribas y los fariseos matar a Cristo? Sí. ¿Sabía Cristo la consecuencia de esa decisión? Sí. ¿Sabía Cristo lo que le esperaba? Sí. ¿Sabía Cristo que tenía poder para romper todo eso? Sí, Señor. Sin embargo, se mantuvo firme, se mantuvo seguro, se mantuvo claro. Era la única manera de darnos salvación y vida eterna. La única forma de resolver el problema del pecado. Y se mantuvo firme hasta el fin. San Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Cristo dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando? De su cuerpo. San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Le dijo a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo pregunto, ¿sabía que lo levantarían en una cruz, sí o no? ¿A quiénes crucificaban? A lo peor de lo peor. Solamente se le daba muerte de cruz a las personas más malas de la sociedad, a los delincuentes y criminales más horrendos y espantosos, a la calaña más baja de la sociedad. ¿Por qué los judíos gritaron: crucifícale, crucifícale? ¿Querían los judíos que otro judío fuera crucificado? No. El odio de los judíos que lo crucificaron y el odio de Satanás era tan grande hacia Cristo que pidieron una muerte que significaba ser maldito delante de Dios. La idea de morir crucificado o ahorcado significaba que no tendría perdón jamás, que moría como un enemigo de Dios, que su muerte significaba que no tenía acceso ni derecho a la misericordia de Dios, que estaba muriendo para siempre y por la eternidad. Hasta ahí llegaba el odio del diablo y de los judíos. San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. San Juan capítulo 5, versículo 15 al 18, los judíos procuraban matarle. Capítulo 7, versículo 1 al 9, ¿por qué procuráis matarme? Dice el Señor Jesús en los versículos 19, 25 y 30. ¿Por qué este afán de ustedes quitarme la vida? ¿Por qué este afán de acabar conmigo? ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Cuál es la razón por la que ustedes tienen este odio contra mí? Y entonces le dice San Juan capítulo 8, versículo 28, 37 al 40, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, en otras palabras, ustedes notarán lo que pasará cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre. En otra forma, la única manera, la única forma, el único modo de que ustedes se despierten es cuando vean al Hijo del Hombre clavado en la cruz. El único camino, la única forma, no hay otra manera en que ustedes se despierten. De hecho, cuando los discípulos de Jesús vieron a Jesús clavado en la cruz, fue cuando los discípulos se despertaron. Cuando vieron a Cristo muriendo como un maldito de Dios, cuando vieron a Cristo clavado en la cruz, cuando vieron a Cristo pendiente de esa cruz, entonces su mente se despertó. Entonces entendieron la misión de Cristo en la tierra. Hasta ese momento, aún los discípulos tenían las mismas expectativas de los judíos. Ser famoso, hacerse famoso. Y todo terminó de aclararse cuando se derramó el Espíritu Santo. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso solo con su Espíritu. Entonces ellos fueron todos cambiados y transformados. Y entonces se convirtieron en un poder de Dios en la tierra para salvación de los seres humanos. San Juan capítulo 10, versículo 11. Vamos a leer esto que es hermoso. San Juan capítulo 10, versículo 11. Dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Lo hizo o no lo hizo? Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer
y oirán mi voz, y habrá un rebaño. ¿Y qué cosa? Y un pastor. Y yo le pregunto, querido, querida, ¿conoce Jesús sus ovejas? ¿Sí o no? ¿Es usted una oveja de Jesús? ¿Sí o no? Si usted es una oveja de Jesús, usted oirá la voz de Jesús y le seguirá. Si usted no es oveja de Jesús, usted oirá la voz de Jesús y no le seguirá. ¿No es eso lo que le está diciendo? ¿Sí o no? ¿Dio Jesús su vida por las ovejas? Versículo 18, dice el Señor, capítulo 10, versículo 18, nadie me la quita. ¿Qué cosa dice ahora? Hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder, ¿para qué? Para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo les pregunto, si Cristo se hubiera plantado y dice, a mí nadie me toca, ¿lo hubieran tocado? ¿Lo hubieran tocado? Recuerde que uno de los evangelistas dice que cuando vinieron a apresarlo en el monte y le preguntaron que quién era Jesús de Nazaret, y él dijo, yo soy, todos se cayeron al suelo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Así que él voluntariamente se dio su vida, voluntariamente entregó su vida. ¿Para la salvación de quién? No. ¿Para la salvación de quién? La salvación mía y la salvación tuya. ¿Merece Cristo que le sigamos, sí o no? ¿Sí o no? El evangelio de salvación es un evangelio sencillo, es un evangelio claro, no es complicado, es tan sencillo como: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tan sencillo como eso. No se complique la vida, entréguese a Jesús. Y cuando usted venga a Jesús, solo con su espíritu vivirá una vida sin arrastrarse en el pecado. Podremos cometer errores, pero no nos deleitaremos en el pecado que llevó a Cristo a la cruz. ¿Verdad que ya es tiempo de entregarse al Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? He ido a lugares y he conocido personas que han vivido unas vidas peligrosas. Y cuánto gozo siente mi corazón al escuchar en sus labios, de su boca, cómo han testificado: pastor, gracias, porque a través de esos sermones el Espíritu me ha hablado y he comprendido el gran amor de Dios por mí, y hoy le entrego mi corazón. Qué cosa linda, mamá. Cuando lleguemos al cielo no habrá ninguna complicación. Encontraremos personas sencillas que creyeron en el mensaje de Dios y alcanzaron salvación y vida eterna. Tan sencillo como eso. ¿Le gustaría darle su corazón al Señor hoy? ¿Completo? ¿Entero? ¿Todo el corazón? ¿Sin guardar nada? Póngase en pie conmigo. Estamos diciendo todo el corazón. San Juan capítulo número 12, versículo 10, 32 y 33. Es doloroso lo que dice allí. Estos caballeros, escribas y fariseos, fueron tan bárbaros que no solamente quisieron dar muerte a Jesús, sino que acordaron dar muerte a Lázaro también. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, se molestaron. Así que ahora dijeron, esto es demasiado lo que está haciendo. Vamos a matarlo a él y matemos a Lázaro también. Capítulo 18, versículo 11, 31, 32. Cristo sabía de qué muerte iba a morir. Sabía que moriría clavado en una cruz. Capítulo 19, versículo 15, gritaron: crucifícale, crucifícale. Yo quiero orar esta noche contigo, pero yo quiero orar con aquellas personas que saben que su vida necesita un cambio, que necesitan un reencuentro con el Señor, que saben que necesitan una nueva dinámica en su vida,
que saben que necesitan ser lavados con la sangre de Jesús y ungidos con su Espíritu, y dejar esa vida cristiana tan floja y tan barata y empezar una vida cristiana comprometida, una vida cristiana de verdad con Dios, con aquellas personas que quieren que el Señor rompa sus agendas y seguir la agenda del Señor. Si usted es esa persona que hoy decide abandonarlo todo para ponerse en las manos del Señor y vivir para la gloria de Dios, pase aquí al frente con nosotros, pase al frente y dígale al Señor y al mundo entero: hoy decido comenzar de nuevo mi vida con el Señor. Sálgase de la multitud y dígale hoy al Señor: Señor, yo acepto su muerte en mi favor y hoy entrego todo mi ser a su servicio. Haga en mi vida y con mi vida su voluntad. Quiero ser un mensajero, una mensajera del cielo. Sálgase de la multitud y camine al frente y dígale hoy al Señor que quiere ser parte de su ejército. En la vida cristiana hay momentos difíciles. A veces hay momentos imposibles de soportar. Y hay personas posiblemente en estos momentos que por ser cristianos o cristianas atraviesan situaciones incómodas. Pero hay una cosa hermosa, querido hermano, querida hermana. El Señor Jesús te puede cargar. Hay personas llorosas frente a una cama con un familiar que está siendo comido por un cáncer. Hay personas que claman de dolor al vivir situaciones difíciles e imposibles. Cada situación difícil e imposible nos ayuda a crecer y a mirar a Cristo como nuestro único refugio. Cuando esos momentos llegan donde el humano no puede hacer nada, cuando esos momentos llegan donde ninguna mano humana te puede ayudar, hay una mano todopoderosa que te puede sostener. Cuando era un adolescente, un médico me dijo: no hay nada que se pueda hacer. Corrí a donde Jesús, y el Señor Jesús sí pudo hacer. La gracia de Dios me dio la vida, y esa vida ha sido usada para la gloria de su nombre. Y yo no sé cuál es tu situación en este momento. El Señor Jesús vio su muerte como un crimen. El Señor Jesús vio su muerte como algo espantoso, pero no dio vuelta atrás. Y si el Señor Jesús dio su vida por ti, ¿qué cosa tú necesites que Él no te pueda dar? Dice San Pablo en el libro de Romanos 8:32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Queridos hermanos y hermanas, corramos a Jesús, nuestro seguro refugio. Corramos a Dios, que nos defenderá como poderoso gigante. Corramos a Dios y nos guardará en el hueco de su mano. Y nos cuidará como a la niña de sus ojos. Y yo no sé quién eres o dónde estás. Una cosa sí sé, que en este momento Dios te dice: no temas, yo te ayudo. Querido Padre Celestial, gracias por la valentía, gracias por la decisión, gracias por la dedicación, el empeño, el interés, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa decisión suprema de darlo todo por nosotros. Gracias porque muy a pesar de ver la muerte como un crimen, muy a pesar de ver su muerte como algo espantoso, no dio vuelta atrás. Siguió firme y murió como un valiente. Siguió firme y murió como el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva el pecado del mundo. Hoy, Padre eterno, acudimos a usted, corremos hasta Jesús y queremos hallar gracia para el oportuno socorro. Sabemos que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres del pecado, de la maldad, de la miseria y de toda angustia que pueda dañar a uno de sus hijos. Hoy, Señor, nos rendimos a usted, le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. En sus manos santas nos entregamos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.